Segunda sesión del segundo ciclo del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. Hoy tendremos a un invitado, el doctor Carlos Ordóñez. Él nos va a hablar sobre la teoría de la ciudadanía étnica. Es muy importante mirar la correlación que hacemos de las temáticas que presentamos aquí durante un seminario. En la sesión anterior tuvimos la ponencia de la maestra Luzma Javides. Ella nos habló sobre los procesos psicosociales y la participación. Sabemos que para poder entender la dinámica comunitaria de los pueblos originarios, por supuesto es necesario como psicólogos sociales comunitarios entender la participación, cómo se genera el proceso de participación, cómo analizar la participación. Pero no solamente esto, sino que en efecto podríamos, entre comillas, digamos, preguntarnos por los pueblos originarios. ¿Será que estos pueblos originarios podrían reivindicarse desde una ciudadanía étnica? A nivel intercultural, ¿cómo podríamos comprender a estos pueblos originarios? Creo que precisamente hacia allá apunta, digamos, el norte de la intervención de nuestro invitado el día de hoy. Si bien no va a ser directamente una ponencia sobre pueblos originarios, pero sí nos va a dar derroteros teórico-conceptuales para poder aprender esa realidad. Entonces, antes de que el doctor Carlos Ordóñez nos deleite con su presentación el día de hoy, vamos a leer una pequeña semblanza y posteriormente daremos inicio a su presentación, que será aproximadamente de 1 hora, y luego de esa hora vamos a tener un ciclo de preguntas. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del segundo ciclo del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. El día de hoy contamos con la distinguida presencia del doctor Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, quien es doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado por la Coordinación de Humanidades del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y licenciado en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se desempeña como profesor investigador de la Academia de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es profesor del posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Antropológicas, y en el posgrado de Derecho en la Facultad de Derecho también de la UNAM. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, becario postdoctoral en la Coordinación de Humanidades del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y coordinador académico de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América, así como asesor del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del DF. Es especialista en temas referidos a la antropología jurídica, derechos humanos, pluralismo jurídico, etnodesarrollo, cultura y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entre sus investigaciones actuales se encuentran relaciones interétnicas, pobreza y equidad en el mundo luminoso de los mayas, el mapa intercultural de las desigualdades persistentes en los Altos de Chiapas y Guatemala. Colabora también en el proyecto de investigación Utopía y Democracia, Espacio Público y Subjetividades en América Latina, del Centro Difusor y Coordinador de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. También es investigador asociado
en los proyectos Memoria, Imaginarios Sociales y Movimientos Sociales, así como en el proyecto Migración Latinoamericana hacia los Estados Unidos. Su actividad académica incluye publicaciones tales como artículos, reseñas, etnografías, antologías, material didáctico, capítulos de libro y libros, entre los que se pueden citar Argonautas centroamericanos en el País de las Maravillas, Un pueblo de los Altos de Guatemala, entre la espesura de la Esa es una pregunta fundamental. Desde la ciencia política hay muchas propuestas teóricas y muchos ensayos de definición sobre lo que es la ciudadanía étnica. Y por supuesto también desde las ciencias sociales hay toda una serie de propuestas que nos dan ya derroteros sobre lo que es propiamente la ciudadanía. Bueno, en un sentido lato podríamos irnos, digamos, a lo más simple, que es decir, que la ciudadanía proviene, pues por supuesto, de varias voces, pero entre ellos nos está hablando de seres humanos que viven en un contexto, en un espacio social que es la ciudad. Pero por el otro lado, históricamente, más que ciudadano, aquel que vive adentro de la ciudad y que, pues, verbigracia no sería, digamos, esta persona rural, ¿no es cierto? De ese punto de vista podríamos diferenciar en un contexto semántico primeramente entre el ciudadano y el ruralano, por así decirlo, es decir, la persona que es rural, que no vive allá. Y esto nos va a conducir precisamente en la historia de la construcción del concepto a un momento histórico clave a través del cual se forma precisamente el concepto de ciudadano.
que es el contexto de la modernidad, es decir, un proceso histórico que va a acontecer particularmente en Occidente, en Europa propiamente, a partir del 400 italiano, que recordarán que da inicio o germina al famoso Renacimiento, ¿no es cierto? Es decir, estas grandes ciudades, ¿no es cierto? Milán, Turín, Roma, etcétera, etcétera, que comienzan a mostrar ya un empuje cultural, artístico, pero particularmente económico y una importancia también política, y a través de la cual este movimiento artístico-cultural reinicia, ¿no es cierto?, o quiere renacer esa vida antigua. Y en ese momento, en donde surge ya propiamente el Renacimiento, es un punto paradigmático de la modernidad, es decir, es el tránsito de ese hombre rural al mundo de la urbanidad, al mundo de la ciudadanía, por así decirlo. Es decir, que la modernidad se caracteriza propiamente por ese tránsito que lo podemos ver en una maravillosa novela de Rousseau que se llama La Nueva Eloísa, y a través de la cual una muchacha joven, rural, transita a los fenómenos de la modernidad que va a suscitarse vivir en una ciudad, ¿no es cierto? Los servicios públicos, etcétera, etcétera, y ahí entonces se ve ya ese tránsito, nos dice por ejemplo Marshall Berman, como una aureola, es decir, como algo sumamente evanesciente, algo nuevo, ¿no es cierto?, de un mundo rural, atrasado, propio de la oscuridad, del mundo feudal, a un mundo de las luces, a un nuevo siglo distinto, diferente, de servicios urbanos, con medios de comunicación avanzados, con hospitales, por supuesto con escuelas, es decir, un nuevo sujeto social que se crea, digamos, precisamente ya en un mundo urbano. Pero nos dice Marshall Berman en un libro exquisito que se llama todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una expresión propia de Marx, en donde pues nos vemos atraídos por esa aureola de la modernidad, ¿no?, de que se parece mucho a lo que nos ofrece el neoliberalismo, ¿no? Es decir, las grandes tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación, la high-tech, por el otro lado el tránsito de un mundo rural a un urbano, la evanescencia de la ciencia como paradigma en el quehacer humano, la creación de los servicios públicos, la vida acelerada, el aumento de la población, es decir, toda esta que en una palabra Edgar Morin define como la complejidad, ¿no? Es decir, la complejidad de relaciones humanas, la complejidad de interacciones de seres humanos ya en un contexto específico que es lo urbano. Pero más allá, digamos, de este tránsito, nos dice Berman, desde el punto de vista sociológico, por así decirlo, o incluso desde la psicología social, que implica un cambio, ¿no es cierto?, de una vida rural a una vida urbana, ¿no es cierto? Hay otro gran movimiento de la modernidad que no tiene que ver precisamente con el fenómeno estrictamente, digamos, sociológico o artístico, ¿no?, sino que tiene que ver también con el tránsito de la antigua, que nos dice, por ejemplo, Dussel, del antiguo mundo católico, ¿no es cierto?, al tránsito de una nueva religión que es el protestantismo. Y a partir de 1700, cuando ya se comienza a cristalizar la modernidad, se inicia precisamente este nuevo proceso de tránsito, ¿no es cierto?, del mundo católico al mundo del protestantismo. Y así entonces, dicho, con estos dos grandes fenómenos, el Renacimiento, el inicio del protestantismo, que incluso pues hace que una de los libros más famosos, por ejemplo, de Max Weber, y que vamos a concentrarnos en esta plática desde las posiciones liberales de Max Weber y las posiciones marxistas. Max Weber titula un libro la ética protestante y el ascenso del capitalismo, y en donde él nos intenta convencer, y muchos de mis alumnos creo que siguen convencidos de que en realidad este punto álgido de cómo
Europa tiene un proceso de ratrapacho, o sea, de atrapar el desarrollo, tiene que ver precisamente con el protestantismo. Los países nórdicos, Inglaterra, del norte de Europa, Inglaterra, aceleran su proceso capitalista y aceleran su proceso económico, y esto lo justifica Max Weber precisamente con un cambio de religión, es decir, un cambio de la historia de las mentalidades. ¿Y por qué se da el cambio? Dice Max Weber. Bueno, pues porque a diferencia de los católicos, no sé si lo siguen haciendo ahora, ¿no es cierto?, que no trabajan, que son borrachos, holgazanes, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos santiamenes que incluso los pueblos indígenas o los pueblos originarios han sido bautizados, ¿no es cierto?, y de hecho los bautizaban y parecía que seguían igual, ¿no es cierto? Supuestamente a los indígenas los colonizaron y los bautizaban precisamente para quitarles la superchería, y aparte de eso, pues para dirigirlos, digamos, hacia la modernidad, hacia el desarrollo, hacia la vida social, cultural, política plena, ¿no es cierto?, de los seres humanos, y parecería que iba a contrasentido, porque el catolicismo, el protestantismo, perdón, a diferencia del catolicismo, adquiere connotaciones incluso de pensamiento distintas. Dice Max Weber 5 características. Uno, el protestante se dirige a la deidad mediante el ejemplo. Es como las religiones, por ejemplo, asiáticas, o por ejemplo el confucianismo. Es decir, tú no te diriges a Dios que está presente en todo momento a través de toda una serie de actos rituales, sino lo haces a través del ejemplo. Entonces el protestante todo el tiempo se siente vigilado y dirigido por Dios, y no tiene esta oportunidad infinita que nosotros tenemos de que si hiciste todo mal durante la semana, puedes ir el domingo, irte a confesar, ¿no es cierto?, 20 Aves Marías y 20 Padres Nuestros, golpes de pecho y solucionar el asunto. A diferencia de eso, dice Max Weber, el protestante no tiene eso. Él tiene que estar todo el tiempo pensando precisamente en que las imágenes no existen, sino que Dios es un ente que está presente, que está todo el tiempo ahí y que no puedes engañar. Es decir, no te puedes esconder de Dios, está presente en todo el tiempo, y tienes que trabajar con Él de una manera ejemplar, es decir, a través de tu propia vivencia. Consecuentemente, si tú te dedicas al trabajo, ¿no es cierto?, y no al retozo, entonces vas a acumular dinero, vas a ahorrar, vas a tener una capacidad que, dice Max Weber, es fundamental, que es la acumulación originaria. Entonces, según la explicación de Max Weber, el capitalismo y la acumulación originaria fue un fenómeno que se dio precisamente por el trabajo loable, y además pues el ahorro y la mentalidad de ahorro que tiene el protestante, y más allá de eso pues por su optimismo y su realismo constante, ¿no? Es decir, el protestante no está dirigiéndose a imágenes ni mucho menos, sino que está constantemente conversando con Dios a través de su ejemplo, y eso, digamos, es fundamental. La cuarta característica que nos dice Max Weber es que en los países nórdicos adquieren también esta nueva ética protestante que los convierte, digamos, en distintos, precisamente porque ellos tienen también otra altísima capacidad, que es no dirigirse sobre las cuestiones del pecado, sino dirigirse a través de cuestiones que tienen que ver precisamente con cómo crear comunidad, es decir, crear una comunidad de creyentes, y crear precisamente no profesiones en la religión, sino crear precisamente seres humanos vivos y creativos. Y el quinto punto, antes de que se me olvide, porque también a nosotros los profes se nos olvidan las cosas, no se creen. Un quinto punto que nos dice Max Weber es que el protestantismo también tiene una doctrina muy diferente a lo que es el catolicismo, porque dentro de su doctrina, en la cuestión, por ejemplo, de todos los vicios y de todas las cuestiones, digamos, que se dan en la vida social y colectiva del mundo urbano, aparecen distintos. Ya no se ve solo como un pecado, sino que cuando tú no bebes, ¿no es cierto?, cuando tú no tienes ningún tipo de vicio,
y lo reflejas a través de tu comunidad, entonces eso ha permitido a las comunidades, a diferencia de los españoles, que son una bola de borrachos, y a diferencia de los haraganes indígenas del resto del mundo, y a la pues superchería que tenía el resto de los pueblos del continente, ¿no es cierto?, hacen de pensar para Max Weber que indudablemente el protestantismo jugó un papel fundamental, precisamente, tanto Calvino como Lutero, para transformar, ¿no es cierto?, y hacer más eficiente el capitalismo. Y eso entonces pareciera ser como uno de los primeros elementos, si ustedes quieren, de la psicología social y de la religiosidad aplicados al campo de las ciencias sociales, lo cual es muy novedoso, digamos, en el caso de Weber, es decir, que él haga que las inclinaciones religiosas y las personalidades que adquieren los seres humanos bajo esa ímpetu de las religiones inclinen incluso el desarrollo económico y social. Ahí creo que hay una incursión bastante interesante. Sin embargo, hay un tercer elemento que se ha asociado con lo que es el inicio de la modernidad. Y ustedes dirán, pero ¿por qué habla de la modernidad y habla de todo esto en vez de centrarse sobre la ciudadanía étnica? Porque tiene mucho que ver en la construcción de lo que es el ciudadano, porque el ciudadano es una construcción moderna. Consecuentemente, si el ciudadano, que es nuestro primer axioma, si el ciudadano es una construcción moderna, entonces tiene que ver con el inicio del Quattrocento italiano, es decir, con la configuración de un mundo urbano y la construcción de un ciudadano, un nuevo, ¿no es cierto?, que ya es el tránsito del siervo, por así decirlo, a un ciudadano que está en plena igualdad imaginaria o real con el resto de la sociedad. Y en segundo lugar, porque es un ser que ha dirimido sus diferencias particularmente en las religiones, es decir, ya tiene la capacidad de decidir, y eso es sumamente importante para muchos autores. Por ejemplo, muchos autores, aunque weberianos, no comparten el punto de vista de Weber de que fue precisamente el protestantismo el parteaguas, sino dicen, no fue necesariamente el protestantismo, fue el hecho de que el Vaticano no quiso reconocer la vertiente religiosa de los protestantes, y consecuentemente entonces se da un proceso de apertura religiosa, y ese punto de apertura religiosa es el punto de inflexión o de la construcción de la modernidad. Es decir, cuando ya el ser humano se da cuenta que inclusive su relación con la deidad ya es una relación personal, de criterio personal. Y eso nos habla entonces que es un hombre de un nuevo renacer, que cree en la ciencia, que cree en el arte, como Leonardo da Vinci, que es un ser que puede elegir libremente su religión, y consecuentemente ya ha roto, ¿no es cierto?, por así decirlo, la oscuridad del mundo antiguo, que era esa idea, ¿no es cierto?, teocéntrica incluso del mundo, en donde pues Dios era el centro rector de todas las cosas, y ahora se instala una idea antropocéntrica, es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, lo que ya incluso los presocráticos y los socráticos ya habían hablado, ¿no es cierto? El hombre es la medida de todas las cosas. Por supuesto que eso lo dijo un filósofo, no una filósofa, porque si no se hubiera dado cuenta que en realidad los seres humanos son la medida de todas las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, no podíamos pedirles peras en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero nos conduce a una tercera característica de la modernidad, que es precisamente el momento de 1492, y ahí sí ya nos instalamos en lo que es el fenómeno de la ciudadanía étnica para los pueblos originarios de América. ¿Por qué 1492? Por dos factores: un factor económico y por el otro lado un factor del humanismo. 1492 es un parteaguas porque da inicio el germen de la acumulación originaria del capital. Contrario a la versión weberiana, nosotros, partiendo de una visión marxista, nos damos cuenta entonces que en realidad en la construcción del capitalismo no se debió a un hábitus, como dice Bourdieu, para referirse a la construcción de la cultura, ni fueron campos sociales, sino fue un fenómeno estrictamente de lógica económica y de economía política, para ser precisos. El oro de América, el colonialismo y la presencia de los otros para trabajar en el proceso de la modernización fue crucial para la instauración del capitalismo contemporáneo.
No hubiese sido posible la acumulación originaria del capital, pues, sin la presencia, uno, de la mano de obra del colonizado y por el otro lado de sus enormes recursos en oro y plata que se cristalizaron y que aceleraron la economía o el desarrollo económico de Europa. ¿Por qué es importante la mano de obra de América? Pues porque es el fruto de toda la riqueza. Contrario a las percepciones económicas que muchos, sobre todo en Hacienda, ¿no es cierto?, aquí en México, o en otros países, que creen que el dinero se puede crear a través de políticas financieras o de políticas económicas. La creación de todo valor, nos dice Marx, o la creación de toda riqueza subyace precisamente en el trabajo humano. La riqueza es producto del ser humano. Consecuentemente, si el Occidente atrapa ese poder creativo, ¿no es cierto?, y atrapa esa inmensa mano de obra en varios sujetos sociales, tanto de los pueblos originarios a través del trabajo forzado como siervos, o de los esclavos africanos, ¿no es cierto?, que instala prontamente en América, o también de las otras culturas, porque a veces en América Latina solo pensamos en los afros y pensamos en los originarios, y se nos olvida que también los chinos, que los hindús y que muchos otros continentes también fueron colonizados en ese proceso de acumulación originaria. Acumulación originaria prácticamente de mano de obra tributaria para la construcción de Europa. Y por el otro lado, los recursos minerales, metálicos y de demás tipos de recursos para Europa, tanto de las maderas como de las materias primas, y particularmente el oro y la plata, que aceleró el proceso de acumulación originaria. Imagínense ustedes el caudal de plata y de oro que se llevó España de América. Es verdaderamente incalculable el altísimo valor. Yo creo que si España en algún momento dijera voy a regresarles todo el oro, no podría regresar todo el oro que se llevó de América. Es una cantidad inmensa, digamos, de recursos. Y sin embargo España no creó esa enorme maquinaria, sino que utilizó una política torpe de embudo, ¿no es cierto?, que recibió los recursos, pero no creó la mano de obra en la industria en España, sino se dedicó a importar los productos de los países del norte. Y entonces, como dicen muchos economistas europeos o incluso Hoffman, España se convirtió en un embudo inmenso, en donde llegaba el oro de América. España se le hacía muy fácil mandar a contratar, incluso a construir sus armas y sus barcos en el norte de Europa, y posteriormente entonces donde se acumuló el dinero fue en España, pero donde se desarrolló la mano de obra, y eso explica no el protestantismo, sino lo que verdaderamente explica el desarrollo o el despegue del norte de Europa, es que fue la creación de la industria, de los astilleros y de toda la economía económica del norte de Europa, lo que después provoca el desplazamiento de Inglaterra y de Holanda hacia España, o más bien el desplazamiento de España por Inglaterra, Holanda, Alemania y los grandes países del norte, que desarrollaron precisamente su industria. Es decir, España descuidó su economía interior. Pero es importante también 1492, precisamente no solo porque marca una fecha ciega para nosotros, sino también porque en 1492 se da un proceso científico planetario. Quizás muchos odiamos a Cristóbal Colón, ¿no?, pero es una posición un tanto retrógrada como geógrafos, porque Cristóbal Colón, ante todo, era un hombre renacentista y un científico, que lo que quería era demostrar que la redondez de la Tierra, y a pesar de que pues no le dio la vuelta al mundo como él creyó, pero los posteriores avances, sobre todo de la navegación y de las expediciones tanto de Magallanes como de Américo Vespucci, etcétera, etcétera, después concluyeron que en efecto la Tierra era redonda. Ese es un enorme descubrimiento científico que por primera vez en la historia de la humanidad crea algo que muchos denominan la primera gran globalización o universalización de la economía. Es decir, fue la primera vez en que circuló el capital, y capital humano y el capital económico por todo el globo terráqueo. Acuérdense ustedes que a través de las bulas papales
España y Francia se habían dividido prácticamente las áreas geográficas de la colonización, y España había apenas arrebatado algunos espacios en el norte de África y estaba colocada a trabajar particularmente los recursos que estaban en el antiguo Zipango y Catay, pero como quedaba muy lejos, los reyes católicos dijeron, bueno, a lo mejor este loco navegante hace que la ruta del comercio, o sea, la aceleración de la historia a través de la economía, ¿no es cierto?, la aceleración de los medios de producción, dígase de la navegación, iban a intensificar la economía. Entonces los reyes católicos, particularmente la reina Isabel, ¿no es cierto?, porque Fernando parecía ser que solo tenía la corona en la cabeza, ¿no es cierto?, si es que tenía sesos, pues le detenía un poco, ¿no es cierto?, algo la corona, pero parecía que Isabel, que era la que llevaba el mando económico, político y militar, en conjunto con toda una serie de consejeros eclesiásticos con mucha visión, entre ellos muchos jesuitas, por cierto, comenzaron a pensar y a reflexionar precisamente de que quizás una pequeña inversión, que fueron las joyas de la reina, haría un cambio drástico. En cambio, Portugal se quedó pues prácticamente con grandes áreas, como es por ejemplo el África y como el Asia, y que finalmente, después de la debacle y la derrota, incluso con la ejecución del rey portugués en Arabia, finalmente Portugal decae, cae en una cuenta inmensa, en deudas, etcétera, etcétera, y decae el imperio portugués. España continúa y Portugal se ve desplazado por los ingleses y por los holandeses, quienes van a ser los que van a colonizar tanto China como la India, etcétera, etcétera, y por supuesto que España se va a contentar pues con quedarse con América, un enorme caudal que es lo que va a encontrar en América. En América va a encontrar, por supuesto, la mano de obra y va a encontrar, por supuesto, también recursos inmensos de oro y de plata que crean en este ámbito económico y posibilitan la acumulación originaria. Imagínense ustedes en la época medieval, cuando ustedes son grandes comerciantes y comercian, por ejemplo, a través de la ruta de seda, o comercian, por ejemplo, con Marruecos por ciertos productos, y comienzan cada vez más a ver que sus ganancias son muy grandes y que ya no pueden llevar solamente, digamos, unas pequeñas cosas, sino necesitan ya prácticamente caravanas para comerciar, pero prontamente, después de comerciar con caravanas y ir de un lado a otro, comienza a ser necesario, ¿no es cierto?, porque ya el colchón de la cama ya es insuficiente, ¿no es cierto?, un lugar donde depositar el dinero. Es lo que me imagino que le pasa al señor Slim, ¿no?, entre otros, ¿no?, es decir, cómo la necesidad de una intensa actividad financiera, ¿no es cierto?, precisamente para acumular el capital. Y entonces el oro y la plata, particularmente el oro, comienza a ser precisamente el metal que va a ser asegurado en los primeros bancos, ¿no es cierto?, para acumular toda esta riqueza del trabajo acumulado, porque el oro eso es, en una palabra, el valor del oro deriva precisamente en el trabajo acumulado por los seres humanos. El valor del oro no es por su rareza o su extrañeza, como explica muy bien Marx, o porque sea muy difícil de encontrar. Por supuesto que tiene que ver la dificultad, como las perlas, etcétera, etcétera, pero la dificultad más bien es la dificultad del trabajo humano para hacerse de ese recurso. Bueno, para no irnos hasta Babilonia y en todos estos lugares, en América entonces, creada esta modernidad y llegada esta modernidad a América, de los grandes descubrimientos geográficos por Cristóbal Colón, por Américo Vespuccio, etcétera, etcétera, llega un momento de conquista y colonización de este nuevo y vasto territorio. Y entonces hay un primer momento de la ciudadanía étnica, es decir, los europeos se sienten seres modernos, seres civilizados, que llegan precisamente a colonizar a este nuevo mundo y a llevar, a través de estas grandes cruzadas que habían llevado contra los árabes, ¿no es cierto?, a llevar a estos nuevos seres, ¿no es cierto?, precisamente a la cristiandad, es decir, a profesar, ¿no es cierto?, la ampliación del mundo de los cristianos y a crear un orden cristiano ya en el mundo. En ese momento se da
dos procesos. Uno, la colonización es un proyecto privado. Los militares españoles no vinieron a América. Eso, los que vinieron fueron todo un concierto de exmilitares, filibusteros y personas que estaban ávidas de hacer algo en su vida, y llegan a América precisamente como mercenarios. Y como mercenarios, entonces, como una empresa privada, comienzan e inician la gran colonización de América, que nos ahorraremos, ¿no es cierto?, por razones de tiempo. Pero una vez instalada la colonización, ¿no es cierto?, una vez tomado México, Tenochtitlan, rotos los principales canales y focos de la resistencia, que nunca acaba la resistencia indígena, pero en el plano militar sí se rompen, digamos, los principales focos. Se inicia la primera gran duda y la primera gran pregunta, y es el debate de Fray Bartolomé de las Casas con los encomenderos. Él mismo fue encomendero en Chiapas y después se da cuenta que los naturales americanos que encuentra aquí son seres humanos, y al descubrir que son seres humanos y que tienen alma y que sí se pueden evangelizar, sigue la lógica aristotélica. Si yo encuentro un ser humano y ese ser humano se puede evangelizar, luego entonces ese ser humano evangelizado es un cristiano, y la iglesia necesitaba de buenos cristianos. En cambio, la versión de los encomenderos que era la postura de Juan Gines de Sepúlveda, que en el debate de Valladolid, tanto Bartolomé de las Casas como Gines de Sepúlveda debaten sobre si los indios tienen alma, es decir, si los indios son seres humanos. Ese es el primer debate sobre la ciudadanía étnica en América. Ese es el primer debate histórico, y es un debate además teórico, ¿verdad? Y por eso es muy amplio, digamos, el debate sobre la ciudadanía. Y entonces, después de estas dos posturas, Gines de Sepúlveda decía que eran animales, y esto justificaba plenamente la colonización, incluso el inicio de políticas firmes por parte de la corona. Y por el otro lado, Fray Bartolomé de las Casas, que tiene una posición humanística, es decir, una posición en que se trata de seres humanos plenos, con alma, ¿no es cierto? Y consecuentemente, si son seres humanos plenos con alma, tienen derechos. Por supuesto que derechos de los siervos, pero tienen derechos. Y solo tienen derechos los que son ahora, entonces, seres humanos de la modernidad, que son los ciudadanos. Y ahí se instala entonces, por primera vez, los primeros derechos ciudadanos. Y el primer tipo de derecho de reconocimiento que tuvieron los pueblos originarios en América fue el haber sido reconocidos en el debate de Valladolid, y que posteriormente se reconocen en las leyes nuevas de 1542, precisamente de que los indígenas son seres humanos. Ese es el primer debate. Es decir, cuando estoy diciendo seres humanos en el mundo de la modernidad, quiere decir de que ya son ciudadanos. Es decir, que los pueblos indígenas por primera vez comienzan a ser ciudadanos en este preciso momento que demarca 1492. Pero con el devenir histórico, en todo este mundo feudal al cual, pues, los indígenas sufrieron el peso de un colonialismo externo, ¿no es cierto? Siempre fueron siervos de la colonia y siempre estuvieron supeditados a este mundo colonial. Se sucedió otro proceso a través del cual nosotros nos vamos a situar precisamente ya con la Ilustración, con Rousseau, y con el inicio de lo que son los derechos del ciudadano, es decir, los derechos que instaura en primer término, se recordarán, la Revolución de Independencia Americana en Estados Unidos, que fue la primera vez en donde los ciudadanos ya plenos, ¿no es cierto?, no el ciudadano restringido, o la ciudadanía restringida que se da en el mundo feudal o semifeudal, o el mundo, digamos, anterior, sino un nuevo tipo de ciudadano que se instala en Estados Unidos, en donde se dice que todos los ciudadanos son libres e iguales, y que consecuentemente tienen derechos frente al Estado absolutista, y que todas las leyes tendrían que ser pensadas para todos los ciudadanos. Es decir, que el mundo ya está cansado, a través de la Revolución de Independencia Americana y de la Revolución Francesa, precisamente de
un Estado absolutista, un Estado que creaba leyes ad hoc, ¿no es cierto? Y que tenía, digamos, y que los mantenía en una ciudadanía restringida. Es decir, eran ciudadanos porque eran seres humanos y vivían en la ciudad, pero sus derechos no estaban reconocidos plenamente como ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no habían leyes que comulgaran, digamos, para toda la población, y particularmente no había algo que se denominaba la libertad de los seres humanos para elegir, no existía una igualdad jurídica y no existía también, decían la Comuna Francesa, la fraternidad entre los seres humanos. Entonces, igualdad, libertad y fraternidad comienza a ser por primera vez, digamos, el plexo de esta construcción de ciudadanía. Pero cuando una mujer levantó la mano en Francia y dijo, no, pues es que también deberíamos de hacer la Declaración Universal de los Derechos de la Ciudadana, bueno, pues fue cortada también y pasada a la guillotina, porque fue un exceso, porque existían los ciudadanos, es decir, los hombres mayores de edad, con propiedad, porque así lo fue hasta hace poco, que supieran leer y escribir. Ese era el ciudadano legalmente. Y esa idea del ciudadano se transitó hacia América, hasta el punto que fíjense ustedes que todo desde el proceso de nuestra independencia, bueno, sí ha existido alguna vez eso, desde 1810 hasta fines del siglo XIX, los únicos que eran ciudadanos, y la ciudadanía se entendía como aquellos que tenían entendido, digamos, a la ciudadanía específicamente como esta relación que se tiene, o estos conjuntos de procesos sociales de cristalización de reconocimiento de derechos que tienen los sujetos sociales frente al Estado. Eso, digamos, en un sentido amplio, sería lo que consideramos como la ciudadanía. Pues la ciudadanía, por todo el siglo XIX, fue aquellos sujetos, hombres, machos, masculinos, que sabían leer y escribir, ¿no es cierto?, y que tenían una propiedad, y que tenían además un trabajo digno y decoroso, ¿no es cierto? O sea que imagínense usted el pobre pulquero y toda la gente que vendía otro tipo de cosas indignas e indecorosas, imagínense ustedes. Eso entonces nos matizó, digamos, en una concepción histórica de lo que ha sido la construcción de la ciudadanía étnica en América. Desde esa primera ciudadanía que llega de Europa, ¿no es cierto?, del pensarse como el ser urbano, a la ciudadanía construida ya en las constituciones, desde las Cortes de Cádiz hasta las constituciones en América Latina, en donde se decía que ese era el ciudadano hombre, ¿no es cierto? Y las mujeres pues tuvieron que esperar muchísimos años. Aquí en México hasta los 40, en otros países hasta los 50, 60, se convirtieron plenamente en ciudadanos con derechos electorales. ¿Por qué hago énfasis en la cuestión electoral? Porque la ciudadanía es un reconocimiento de este poder. Como dice Stammenheim, el problema de los pueblos indígenas es un fenómeno de poder, de dominación, de autoridad y de hegemonía sobre estos grupos, pero más precisamente, más bien, del no poder en los tiempos del Viagra, es decir, de la problemática de que en realidad los pueblos indígenas carecen de poder. Entonces, la ciudadanía detrás de esto no es solo esta interrelación que tienen los ciudadanos, por así decirlo, aunque hay ruralanos, pero eso todavía no nos ha descubierto la teoría social, ¿no es cierto? Entre ruralanos y ciudadanos con el Estado-Nación, esa interrelación. Pero esa interrelación se da entonces en términos tácitos de aquel que vive en la ciudad y aquel, ¿no es cierto?, sujeto macho masculino que tiene una propiedad y que está ahí instalado en ese mundo moderno. Eso, digamos, es la ciudadanía. Y así lo describe Diderot y Rousseau, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, ciudadano es aquel que ha alcanzado el mundo de las luces, es aquel que ha llegado a la ciudad, es aquel que ha abierto, digamos, su espíritu, ¿no es cierto?, y que ha abierto, obviamente, sus derechos, ¿no? Pero es el de las simples declaraciones de derechos humanos. Y consecuentemente, ya en el siglo XIX hay dos grandes posiciones teóricas: la posición de Weber y la posición de Marx sobre la ciudadanía. La posición de Weber sobre la ciudadanía, y después van a derivarse muchas posiciones teóricas en la sociología, desde Simmel hasta la actualidad, postula básicamente que el ciudadano es en realidad un campo
de las acciones sociales, de las teorías de las acciones sociales. Entonces, el ciudadano es aquel que tiene una capacidad, ¿no es cierto? Y que tiene un performance, ¿no es cierto? Porque el poder es eso, es una capacidad y es un performance. O sea, tú tienes capacidad de hacer que A haga cosas para B, ¿no es cierto? O que B haga cosas para A. Esa es, digamos, una capacidad, la capacidad de que lo hagas, ¿no es cierto? Las chavas conocen muy bien este proceso, ¿no? Cuando ya hiciste que Luisito hiciera lo que entonces ya has logrado, ¿no es cierto?, la capacidad. Pero lo otro es el performance, ¿no es cierto? Lo otro es que lo haga bien, o sea, que el bruto haya entendido bien, ¿no es cierto?, lo que yo quería que hiciera. Entonces, para eso el Estado tiene toda una serie de cuestiones que es, por ejemplo, las instituciones. Ah, sí, tú me vas a obedecer y vas a pagar impuestos, pero lo vas a hacer así, con un performance, ¿no es cierto? Haces A, B, C. Primero llegas temprano, desde las 6 de la mañana, esperas a que me alistas hasta las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Y a las 12, ya que terminé mis llamadas telefónicas, salgo. Entonces ese es el método. Y además tú tienes que estar de acuerdo con eso si quieres ser buen cristiano, ¿no es cierto? Es decir, que hay un proceso de hegemonía. Detrás de la capacidad y el performance hay un proceso de hegemonía. Es decir, del convencimiento del otro de que lo que está haciendo A es lo bueno, ¿no es cierto? Algo así como lo que pasa con nuestros políticos, ¿no? O sea, que aparte de hacer las reformas, ¿no es cierto? Y creo que quieren hacer una reforma educativa, ¿no es cierto? Una de impuestos, otra de, no sé, de energía petrolera, una cosa así. Una cosa es el dominio, la otra es la capacidad y lo otro es la hegemonía, convencerte de que sí es necesario hacer esta propuesta energética, modernizarnos, ¿no? Porque la palabra modernidad, pues claro, hay que modernizar a Pemex, ¿no? Pues viene de 1492, creo que no nos tienen que repetir esa palabra, pues porque esa palabra ya es muy vieja en nuestro vocabulario y en torno a la modernidad, el desarrollo, la civilización, etcétera, etcétera, hemos sido conducidos por políticas económicas hacia un lado. Entonces Max Weber dice, en realidad, la ciudadanía, nunca se refiere de la ciudadanía étnica, y nosotros lo inferimos, es particularmente entonces una acción social, es un performance que nosotros realizamos como seres humanos. Y por eso está impuesto sobre la acción social, es decir, los ciudadanos tienen un campo de acción, y mientras más restringidos estén, menos ciudadanos son. Y por eso se dice, los ciudadanos o la ciudadanía, se dice con mucha razón, por ejemplo, Marco Royman lo dice, la ciudadanía o la democracia se hace cada día. Es decir, que el verdadero ciudadano es el que participa. Esto quizás se enlaza con lo que ustedes vieron en la clase pasada. El que no participa no es ciudadano, ¿no es cierto? De manera que si ustedes creen que son ciudadanos y tienen el IFE pero nunca van a votar, no están ejerciendo su ciudadanía. Pero a lo mejor cuando no votan también ejercen. Pero el Estado cree que no. El Estado intenta convencernos de que ser ciudadano es ir a votar, porque en la democracia electorera que nosotros tenemos en América se piensa que el que gana en las elecciones es el que verdaderamente tiene que gobernar, y no hay otro mecanismo racional además, ¿no es cierto? Porque como dice Habermas, ¿no es cierto?, en realidad en este diálogo comunicativo, pues si es que hay, ¿no es cierto?, veremos que está quebrado, que está roto. No hay un diálogo comunicativo entre el Estado y la sociedad civil. Eso está quebrado, y por eso las decisiones y la construcción de las constituciones y la ciudadanía que la ha inventado el Estado en realidad y no la sociedad civil es irracional, nos dice Habermas. Es irracional la construcción de la ciudadanía que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque está dada de vuelta, ¿no es cierto?, a lo que quiere la gente en la calle. Pero como la gente ya votó antes, ya se legitimó al Estado, ya se justificó, ¿no? Y pues ya los presidentes ganan por los votos directos, ¿no es cierto? Sufragio efectivo, ¿no? Ese, digamos, es el parámetro de la vida moderna. En cambio, en la vertiente de la ciudadanía, desde una visión marxista, es más amplia. No hay una teoría propia desde el marxismo en torno a lo que es la construcción de la ciudadanía. Pero si hay una versión, por ejemplo, en el mismo Marx, cuando nos dice: proletarios de todo el mundo, uníos. Y nos dicen la cuestión judía, y en otros textos nos dicen: el obrero no tiene país. Es un espejismo. Y ahí entonces hablamos de qué es la ciudadanía. La ciudadanía es que tú participas, o la ciudadanía es el Estado-nación, porque ustedes son ciudadanos mexicanos, ¿verdad? No son hondureños.
no desde el domingo, ya no hay hondureños en México. En cambio, pues los centroamericanos ahora estamos bastante contentos, ¿no? Esta semana nos estamos muy contentos, están ostentando nuestras playeras respectivas de nuestros países, ¿verdad? Aunque también para los guatemaltecos el coco siempre es Honduras, ¿no? Siempre nos elimina, son altísimos, veloces y grandes jugadores que juegan en varias partes del mundo, son muy buenos jugadores. Entonces la ciudadanía, construida en la vertiente beberiana liberal, que es la que está ahora impregnada, es una ciudadanía de obediencia de los ciudadanos al Estado-Nación, a un Estado-Nación, a una construcción de Estado-Nación. En cambio, la versión marxista es una versión más amplia, es una versión ampliada de la ciudadanía, no restringida. La ciudadanía para el mundo marxista es muy diferente, es más vasta, es más amplia. ¿Qué es la ciudadanía para el campo marxista? Lo podemos encontrar, por ejemplo, no solo desde la cuestión judía, desde la mayoría de tesis políticas de Marx, sino lo podemos encontrar precisamente en la obra de Gramsci, cuando Gramsci nos habla de la sociedad política y de la sociedad civil, y nos habla que el ciudadano entonces es el que vive en la sociedad civil y el que pugna en contra de la autoridad, que es la sociedad política, de la cual también es parte, ¿no es cierto? Y esa es una visión muy distinta a la de Weber, porque no se fundamenta sobre las teorías de la acción social, sino se fundamenta sobre las teorías, ¿no es cierto?, de la praxis social, que es muy diferente. La teoría de la acción social nos indica de que lo que tú haces tiene una reacción contingente con lo que tú tienes enfrente. En cambio, en la versión práctica es que nos sitúa en el orden del poder. Si tú tienes la capacidad práctica para actuar en el mundo, dígase los obreros en el mundo ya socialista o en el mundo comunista, ese obrero que tiene el poder y que tiene el dominio y que puede hacer la praxis social, es decir, transformar las leyes, entonces ahí es ciudadano. Mientras el pueblo, por así decirlo, decía Lenin, mientras el pueblo sea el que crea las normas, ahí hay ciudadanía. Mientras que sea un Estado o una élite o un pequeño sector que crea el concepto de la ciudadanía, como nos dice Marx, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad altamente hipócrita, ¿no es cierto?, en donde creemos que todo es por el bien común y el capitalista dice que todo es por el bien común, y es una explicación fantástica de la acumulación, ¿no es cierto? La versión weberiana y la versión anterior a Marx era la versión de que había un conjunto de hombres trabajadores, creativos, casi protestantes, ¿no es cierto?, que no tomaban, que no eran borrachos y que eran seres perfectos, ¿no es cierto?, y otro conjunto de holgazanes, vagos, perezosos. No estoy hablando de los alumnos de la UASM, y ese conjunto de seres humanos, ¿no es cierto?, se les dio la dádiva, tanto el Estado como los empresarios, de darles trabajo y para que tuvieran algo con qué vivir y para que se crearan como ciudadanos, como seres humanos, ya creativos. Y la versión marxista parte de todo lo contrario, de que no hay holgazanes, sino que hay un proceso a través del cual un pequeño grupo se apropia de los medios de producción, y a través de la apropiación de los medios de producción contrata las fuerzas productivas, y así se inicia un proceso de explotación, ¿no es cierto?, del hombre por el hombre, y eso es lo que ha explicado precisamente el mundo de la ciudadanía. Muy distinta entonces la versión de la ciudadanía griega, ¿no es cierto?, de que el ciudadano se cansa de ese mundo déspota y dice vamos a la democracia. Muy diferente la cuestión de la ciudadanía y la democracia en el mundo de la Ilustración, muy diferente de cómo se da en América, ¿no es cierto?, que la ciudadanía se da para el hombre macho masculino que sabe leer y escribir y que tiene propiedad, y esos no son los indígenas y no son los pueblos originarios, que son la vasta masa de la población de México, que se significan en el 90% de la población de México. Consecuentemente, pues los pueblos originarios no existieron durante todo el periodo colonial en términos de ciudadanía y de poder, ¿no es cierto? Y por eso les decía yo que el término de ciudadanía tiene que ver con el poder de decisión y de participación, no el poder de acción social, porque por supuesto que cualquiera, hasta Cantinflas, ¿no es cierto?, se hizo pasar por algún típico, desde médico o cualquier tipo de ciudadano. Y bueno, pues como era muy hábil, siempre lo lograba, ¿no es cierto?, era un ciudadano ejemplar. Pero por eso da risa,
Porque en el mundo real es imposible ser como Cantinflas, porque hay fuerzas o hilos invisibles, dice Gramsci, ¿no es cierto?, que nos manipulan, ¿no?, en la dominación y en la hegemonía. Y el máximo de la hegemonía es cuando tú te convences que eres incapaz de hacerlo, ¿no es cierto? Cuando el pueblo se convence de que es incapaz de gobernarse a sí mismo, de que no tiene la capacidad y que no lo puede hacer. Peor todavía, que no le pueda ganar a Honduras, ¿no es cierto? Ahí es el punto ya de inflexión, es decir, ya es el punto más bajo, ¿no es cierto?, incluso de la colonización. Y entonces podemos decir que hasta 1492, 1810 hubo una ciudadanía de un siervo colonial. Pero a partir de 1810 hasta 1910, lo que se da un proceso que han venido denominando muchos autores, desde William Macías, Guillermo Pipattay y muchos autores, como los grandes procesos. El proceso colonial, un proceso segregador, xenofóbico y discriminador y expulsor de la ciudadanía étnica de los pueblos indígenas. Y desde el mundo republicano, desde la vida republicana, un mundo también segregador, pero un mundo también integrador, es decir, un mundo incorporador y asimilador del indígena hacia la civilización. Y el mejor ejemplo es Benito Juárez, el ciudadano modelo, que incluso habló de los ciudadanos, entre los ciudadanos como entre las naciones, ¿no es cierto?, el respeto al derecho ajeno es la paz, dice Benito Juárez, diciendo un zapoteca, ¿no es cierto?, entendiendo al mundo. Y que muchos han dicho que pues esa frase es una frase de Kant. Bueno, pues si es una frase de Kant, pues entonces Benito Juárez había leído ya Kant y ya había cristalizado ya la idea de ciudadanía de Kant, que era lo que decía Kant, y la filosofía alemana, pues nos decía básicamente esta filosofía alemana, y nos decía Kant que el ciudadano es el ser por excelencia racional, es decir, que puede tener una dirección, ¿no es cierto?, una elección de su vida, es decir, que se maneja a sí mismo. Y Weber también lo maneja así, o sea, si tienes acción social es porque eres racional, ¿no?, porque es un mundo racional. Contrario a esto, ya a partir de 1910 hasta prácticamente los 90 se da otro proceso de ciudadanía étnica, en donde ya el mundo no quiere hacer de estos mundo indígena, ¿no es cierto?, que queden fuera de la nación. Pero en la Constitución y en varios lugares el indígena no aparece. De hecho, todavía los afros en México no existen en la Constitución. Hay una ceguera ontológica en México, es decir, no nos vemos los varios que estamos adentro. Y esa es una ceguera de ciudadanía, porque debe de existir una ciudadanía étnica diferenciada de los pueblos afros en México, pero no existe. Es decir, los afros todavía no existen constitucionalmente en México. No son sujetos jurídicos todavía, no son ciudadanos. Pero entonces decimos, ¿qué es la ciudadanía? Nos dicen varios autores. Les recomiendo un libro muy interesante que se llama Ciudadanía Étnica en América Latina, de Álvaro Bello. Está disponible en internet, es una publicación, me parece, de la CEPAL. Y en ese libro Álvaro Bello hace toda una caracterización de las diferentes posiciones que hay sobre las caracterizaciones de la ciudadanía étnica en América. Y ahí podemos ver desde esta visión que se tiene de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que se tuvo en ese periodo de 1910 hasta los 80, es decir, no eran ciudadanos los indígenas, eran mexicanos, y mexicanos o peruanos o chilenos o guatemaltecos con plenos derechos como la mayoría de ciudadanos, o eran ya ciudadanas, pero no tenían una particularidad, que solo se les reconocía el derecho a la igualdad jurídica, pero no el derecho a la diferencia. Es decir, que no existía un derecho que fuera propio de la ciudadanía étnica, es decir, una sustantivización de la etnicidad, ¿no es cierto? Es decir, lo étnico no era, el ciudadano todavía no estaba etnizado, ¿no es cierto? Ya existía una lucha, que era la lucha de las mujeres, y que se habían creado ya como ciudadanas desde la Constitución de 1917, cuando dice el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Y ahora hay una ampliación de esa ciudadanía, cuando ya se reconoce, por ejemplo, el matrimonio entre dos ciudadanas o dos ciudadanos. Es otra ampliación de una ciudadanía. Es decir, que ya se reconoce que ellos pueden formar familias y que pueden ser núcleos familiares. Eso ha sido, digamos, un avance.
Pero estos avances en la ciudadanía no han sido avances que simplemente el Estado haya regalado a la ciudadanía, sino que son fruto de fuerzas motrices históricas. Es decir, que la revolución de 1810 no puede explicarse también sin la participación de Hidalgo, de Morelos y de los criollos en la toma de poder, pero también de todo ese mundo indígena que los arropa y que finalmente hacen romper la esclavitud. Y creen ellos que el parteaguas entonces de los indígenas es quitarlos ya de dejar de ser esclavos, pero no fue suficiente y fue necesario en 1910 para que por primera vez los no ciudadanos, sino los rurales, ¿no es cierto?, comenzaran a tener ya derechos en México, la ruralización, y esos rurales a partir de los años 60 comenzaron a ser cada vez urbanos. Hasta 1960, con lo que muchos decían que iba a ser el milagro mexicano, que México crecía pues prácticamente más que el resto de América Latina, se decía que en ese momento la mayor parte de los mexicanos comenzó a vivir adentro de las ciudades y dejó de ser rural. Hay un proceso de ciudadanización lata en estricto sentido, pero también de la ampliación de derechos de las mujeres, de los obreros, etcétera, etcétera, y del Estado de Derecho Social. Pero más adelante, con el levantamiento zapatista, se da otro revuelo. Se da el revuelo de los 500 años. Y 2 años después, el revuelo de la rebelión zapatista. Y años después, de las ampliaciones de un nuevo tipo de ciudadanía. El concepto de ciudadanía étnica surgió teóricamente en una primera versión anglosajona con los trabajos de Taylor y de Tinglica, que seguramente ustedes conocen. En esos trabajos decían que, bueno, por un lado, si tenemos ciudadanos, por ejemplo, es el caso canadiense, que es muy interesante, que tiene una región francófona y tiene una región anglófona. Y entonces que los francófonos querían una autonomía y una secesión del Estado canadiense. Incluso Charles de Gaulle, cuando llega a esta región francófona, ¿no es cierto?, llega aparte de gritando Vive la France, gritando Viva la autonomía de Quebec, lo cual suscitó un problema internacional entre Canadá y Francia. Porque por supuesto Charles de Gaulle quería que Canadá fuera francesa, y entonces se da un impasse en donde Tinglica y Taylor nos proponen en 2 vertientes diferentes. Taylor más comunitarista y Tinglica un poco más individualista, nos dice: necesitamos un nuevo liberalismo multiculturalista, es decir, un nuevo liberalismo a través de la cual tengamos que aceptar que el multiculturalismo no es más que eso, es decir, es aceptar que somos seres multiculturales, y que eso es bueno incluso para la ciudadanía y que enriquece a las sociedades nacionales, y que por supuesto entonces necesitamos lograr esta ciudadanía étnica, nos dice Tinglica, por 2 elementos. Uno, para la protección externa, digamos que si una transnacional quiere llegar a este país, y nosotros podemos protegerlo con las leyes nacionales a esta población. Y por el otro lado, como una restricción interna de que estos van a ser multiculturales si respetan los grandes universales de los derechos humanos. Porque hubo un primer debate sobre la ciudadanía, incluso aquí en México, constitucionalmente. Bueno, todos somos mexicanos, todos debemos de tener los mismos derechos. Ahora, ¿por qué resulta que estos indígenas se les va a modificar la Constitución y se les van a dar más derechos que nosotros los ciudadanos mexicanos? Porque a ellos se les van a dar becas, porque a ellos se les va a dar educación intercultural. Es decir, ¿por qué los mexicanos tenemos que gastar en ellos si todos somos mexicanos? Y entonces Tinglica nos dice, por 2 cosas. Primero, porque necesitamos reconocerlos como sujetos, porque si viene una transnacional, ¿no es cierto? No la voy a pagar. Si viene una transnacional que trata con ellos, los podemos defender porque ya lo reconocimos jurídicamente por una restricción interna. Pero asimismo también nosotros necesitamos que ellos se coloquen como satélites de nosotros, porque en la práctica ellos hacen y recrean sus hábitos y sus performances y sus sistemas culturales, nos dirá Habermas. Y nosotros necesitamos saber e identificar en la Constitución
qué hábitos tienen, porque si no lo reconocemos, así como los afros no los reconocemos, el problema es que están como satélites afuera, no sabemos qué tocan y en sus comunidades dicen, no, pues aquí es la costumbre y aquí el que hace algo, pues le damos con la paleta de la abuela y vámonos. Entonces, mientras no lo reconozcas, no puedes aplicar la soberanía del Estado sobre esos sujetos. A pesar de que son mexicanos, ¿no es cierto? Ellos pueden aducir a lo cultural para salirse del huacal, en una palabra. Ah, pues porque nosotros somos así, somos tarahumaras o somos etcétera, etcétera, pues nosotros esta es nuestra costumbre. Entonces el Estado, en su versión de Kiblika, en la versión de Taylor, es precisamente la idea del multiculturalismo. Pero es sumamente peligroso la postura multiculturalista, porque es liberal y weberiana. ¿Por qué? Porque la idea del multiculturalismo es básicamente, ¿no es cierto?, que tú te gusta la comida japonesa o china, vistes zapatos italianos, comes McDonald's, ¿no es cierto?, o sea, basura, utilizas, digamos, todo un performance cultural y tú eres multicultural, o sea, hay muchas culturas al interior de ti, te gustan las series de cómics japoneses, etcétera, etcétera, y eso no tiene nada de malo, o sea, al contrario, enriquece a la nación. Pero eso sí, ¿no es cierto?, hay un factor clave e importante, que tú eres ciudadano mexicano y tu pasaporte es de mexicano, no es de cuna, ni de aymara, ni de quechua, ni de náhuatl, eres mexicano. Es decir, la imposición, ¿no es cierto?, de un colonialismo del Estado. Y por eso no podemos entender el proceso de la ciudadanía étnica sin entender lo que González Casanova, Rodolfo Stavenhagen y Bonfil Batalla, en la teoría del control cultural, particularmente Bonfil Batalla, nos refiere al colonialismo interno. Los indios son nuestras colonias, dice González Casanova. Los pueblos indígenas viven al acecho de un colonialismo al interior de los estados, nos dice Stavenhagen. Y nos dice las nuevas tendencias, sí, en efecto, no son plenamente ciudadanos porque no gozan de un poder de decisión sobre sí mismos. Y las constituciones son apenas reductos a través de los cuales se logran ciertos derechos. Entonces, en la posición multiculturalista, en la posición, digamos, más liberal, por así decirlo, para ir aterrizando ya al final, es una postura a través de la cual hay un concierto, ¿no es cierto?, como en Canadá y en otros países anglófonos, ¿no es cierto?, de derechos culturales. Sí, tú tienes derecho a la educación multicultural, tienes derecho, aquí quiere usted a la música multicultural también. Usted, ¿qué otra cosa quieren pedir ustedes de multiculturalismo? Educación bilingüe, intercultural. ¿Qué otra cosa se les ocurriría a ustedes de pedir? Una ley de pueblos originarios para el DF, música, que salga la música en la radio, ¿no es cierto? Sí, todo eso es lo que Charlie Hay denomina el indio permitido. O sea, sí, todo lo multicultural, desde la Constitución colombiana o guatemalteca, sí, vámonos, lo que ustedes quieran, derecho indígena, incluso reconocer, que fue muy difícil desde el plano, por ejemplo, constitucional, los otros sistemas jurídicos, porque los pueblos indígenas, no, al interior de los estados, no solamente digamos, sin ser muy habermasiano, sí me aventuro a decir que vivimos sobre conjuntos de sistemas y los sistemas de cognición indígena son muy diferentes y no dialogan con el Estado nacional, entonces es muy difícil ese diálogo de sordos que se da entre estos distintos sujetos sociales. Y entonces, ese indio permitido, como lo había dicho también Silvia Cusicanqui, pues ese indio es el multiculturalista. En Australia se hizo una gran división, un gran cerco, donde vivían los aborígenes y donde vivían los civilizados, y al final de muchos años, los niños que habían sido cruzados biológicamente para civilizar los aborígenes y que habían vivido en campamentos de casi campos de concentración en Australia, finalmente el Estado se excusó y pidió perdón, etcétera, etcétera, y vámonos todos a abrazarnos porque aquí todos somos multiculturales. Entonces, todos los aspectos culturales, de derecho a la lengua, el derecho, derechos constitucionales que tengan que ver, digamos, con circunstancias que solo atañen precisamente a actos simbólicos, eso es el multiculturalismo. Pero hay un indio radical que pide otro tipo de ciudadanía,
Esa es la ciudadanía que pide el marxismo. Cuando los zapatistas dicen, queremos 7 cosas, nada más y nada menos. Queremos autonomía, o sea, queremos que el poder sea delegado a nosotros. Ah, no, eso no se puede. Y entonces en la Constitución dice, se otorgarán los derechos de autonomía, pero no se crean. Y como no dicen cómo va a ser el proceso, ni hay leyes secundarias, pues nadie puede crear la autonomía. Entonces las autonomías se crean de hecho en México, porque por derecho es muy difícil montarlas. Pero no solo la cuestión de la esfera del poder, sino cuando este indio radical dice, quiero tierra y mi territorio, hay aguas. A eso ya no se puede, porque esto ya es lucha de clases o será otra cosa, ¿no? Es decir, que mientras sean derechos culturales, no importa, pero los derechos económicos, sociales y políticos están vedados en la ciudadanía étnica. ¿Por qué? Porque es que usted solo vino como indígena a pedir derechos culturales, pero resulta que para crear no solo los derechos, los abogados en la antigua guardia dividían los derechos humanos en 3 grandes generaciones: los derechos civiles y políticos, como votar, la libre locomoción, etcétera, etcétera. La segunda camada, que habían sido los derechos plenamente económicos, ¿no es cierto?, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, etcétera, etcétera, económicos, sociales, y en los derechos de la tercera generación, que son ahora, por ejemplo, los derechos al reconocimiento. Es decir, que somos iguales, pero también queremos que nos reconozcan nuestras diferencias. Ahora ya nos enseña así porque, obviamente, por ejemplo, el caso sudafricano corrió al revés. Sudáfrica pasó de no tener nada, ni derechos civiles y políticos, el pueblo profundo africano, los diferentes pueblos originarios de África, a tener todos los derechos, de primera a cuarta, diría yo, a cuarta generación. Y entonces quizás tenga un valor pedagógico esto de hablar de las generaciones de los derechos humanos: primeros civiles y políticos, segundos económicos, sociales y culturales, y los de la tercera generación, los derechos a la paz, al desarrollo, a los derechos humanos de pueblos indígenas, derechos de género, etcétera, etcétera. Pero en la práctica no se han cumplido como el plan Osterizer de 1, 2, 3, ¿no es cierto?, sino que se han cumplido de una manera diversa. Pero entonces la ciudadanía del indio radical, ¿no es cierto?, es precisamente lo que le tiene miedo el multiculturalismo actual, y es en donde se posicionan, por supuesto, autores y pensadores como Gil Batalla, con la teoría del control cultural, que es muy importante, autores como Rodolfo Stavenhagen, como Pablo González Casanova, autores que son fundamentales para entender lo que hoy es precisamente, lo que hoy viene demandando precisamente la ciudadanía de los pueblos originarios. Y hoy por hoy es tan avanzada, fíjense ustedes, esta propuesta de la ciudadanía étnica de los pueblos originarios, que cuando hablamos ya de la teoría de la ciudadanía étnica, ya no solo tenemos que voltear a Weber y a Marx, como se han dado cuenta que son importantes, o a los autores contemporáneos, ¿no es cierto?, particularmente mexicanos o latinoamericanos, sino también hay que ver ahora los autores de los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de ciudadanía étnica está construyendo Evo Morales en la Constitución? ¿Qué tipo de ciudadanía está construyendo? No en México el Estado-Nación, sino qué tipo de ciudadanía están construyendo los zapatistas en los caracoles. ¿Qué tipo de ciudadanía? Con figuras claves: mandar obedeciendo en vez de la democracia electoral, las autonomías, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, que es muy diferente, y de los ancianos, y que eclosiona el sistema, porque los niños no votan y los viejos no son ciudadanos. Pero creo que sí son racionales, ¿no?, si piensan. Y los ancianos pues ya ni pueden ir a votar, mejor si no van los viejitos, no se les da ninguna capacidad económica para que puedan ir a votar ese día. Por supuesto que no hacen fila, por supuesto que etcétera, etcétera, pero no tienen una capacidad para realizar un voto real y efectiva, no la tienen. Entonces son personas que deberían de votar electrónicamente, o deberían de ir
a sus casas para hacerlos votar. Y luego nos quejamos de que no votan. Pues por supuesto que no, con que no sea la cibernética de Estados Unidos, ¿no? Donde todo el mundo incluso ve que vota y luego la máquina en una de las elecciones se equivocaba y votabas por el otro, ¿no? Pero como solo había de dos sopas, pues no había mucho problema, ¿no es cierto? O sea que o la habías hecho bien o la habías regado, ¿no es cierto? Pero en México con tanto partido, pues imagínense. Y entonces los pueblos indígenas han dicho no a la partidocracia, no a la democracia y a la partidocracia, sí a la autonomía, sí a la idea de tierra, territorio, sí a la que es muy diferente simbólicamente, porque el Estado dice, pues voy a procurar a mis ciudadanos un pedazo de tierra para trabajar, la tierra para quien la trabaja, pero ahora ya no es solo la tierra, ahora quieren un territorio. La idea de los derechos de las mujeres, los derechos incluso culturales a la educación bilingüe, pero también el derecho al trabajo y sobre todo el derecho a participar activamente como ciudadano. Eso es precisamente lo que yo considero que es lo que ha logrado el mundo indígena, instalarse hoy por hoy en América, particularmente con nuestra Constitución boliviana, como la mejor forma para solucionar los problemas que articulan el dominio de la sociedad política con la sociedad civil diversa, y reconocer por primera vez en el caso de la Constitución boliviana que son multiversos y que de lo que se trata es no de vivir bien, sino de buen vivir. Y de buen vivir, pues yo bien vivo, pues medio pobre, pero vivo. Y ahora sí que, como muchos dicen, pobre pero feliz, ¿verdad? Pues esa es una parte importante de la realización del florecimiento humano. Y pareciera ser de que hoy entonces las respuestas a la ciudadanía étnica no nos tenemos que buscar en los autores, sino en los actores sociales. Los actores sociales hoy por hoy creo que están más avanzados prácticamente que nuestra sociología y nuestra querida antropología. Creo que ya nosotros, pues poco a poco hemos sido desplazados por ellos. Ellos ahora son actores, autores, y nosotros vamos atrás de ellos, persiguiéndolos, ¿no? A veces los alcanzamos y a veces no. Y tampoco estos grupos han dicho la última palabra, porque cuando se hizo la última propuesta de reforma constitucional en México, se recordarán ustedes que quien presentó el mejor discurso, sin duda alguna, fue la comandante Ramona. Ella presentó el mejor discurso, y todos después decían, no, es que ese se lo hizo Marcos, ¿no? Porque claro, otra vez nuestro colonialismo nos hace pensar de que una india pobre de Chiapas, además que está enferma, no tiene la capacidad para hacerlo, pero parece que sí tienen la capacidad. Lo que pasa es que no los creamos ni siquiera como ciudadanos imaginarios. Si imagínense que la televisión a quien captaba todo el tiempo era el señor de los ojos verdes, ¿cierto? Y resultó que sí, era uno de los grandes operadores, que es el subcomandante Marcos, ¿no es cierto? Pero siempre el sub, es decir, que arriba hay una estructura de inteligencia y de poder sobre ellos. O sea que los intelectuales estamos supeditados a lo que diga el pueblo. Y los actores sociales, en este caso el subcomandante Marcos, está supeditado a otro poder. Esto nos rompe la teoría foquista, por ejemplo, el Che Guevara, de que nosotros somos los líderes guerrilleros, somos la punta del iceberg, etcétera, etcétera. Y parece que ahora, pues el subcomandante Marcos, pues lo han hecho más humilito, ¿no? Es decir, que ahora pareciera ser de que la nueva forma de los movimientos sociales, ¿no es cierto?, que no son acciones sociales, son movimientos que están presentes desde 1492. Es más, estaban presentes desde antes. Los tlaxcaltecas y todos los otros pueblos que se rebelan contra México Tenochtitlan y que apoyan a los conquistadores es porque están cansados de un sistema de sojuzgación y de colonialismo interno también. O sea que el colonialismo interno ha estado por muchos siglos, y no solo fueron los españoles, también fueron los güeyes tlatoanis, ¿no? Y así nos hemos mantenido en ese colonialismo interno. Y entonces, concluyendo, pensar en ciudadanía étnica en un contexto de colonialismo interno, de exclusión social,
de pobreza de más del 60-70%, que en las regiones indígenas se eleva hasta el 70-80%, y en todos los índices, que aquí sería muy largo decirlo, y además que no tengo el dato exacto, entonces pues la verdad que les estaría mintiendo. Resulta que los pueblos originarios y los pueblos afros, como ciudadanos, tienen los peores índices de desarrollo humano o de florecimiento humano y de pobreza. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo el Estado puede crear políticas de discriminación positiva con relación a estos grupos? Y nos damos cuenta que es un imperativo, no solo moral o ético, es un imperativo racional, es lo que nos dice Habermas, que es muy importante. Es un imperativo racional porque necesitamos romper nuestra intolerancia. Es de lo que nos habla, por ejemplo, Zizek, en un librito que vale 25 pesos, no es comercial, ¿eh? Córtale ahí cuando digo vale 25 pesos y se llama En defensa de la intolerancia, de Zizek. Y Zizek nos dice que el multiculturalismo se refiere a un mundo de profunda intolerancia. De eso, toda esta cosa que hacen los musulmanes, esto que hacen los indígenas, o sea, somos intolerantes en el mundo. No creamos una verdadera política de tolerancia. Imagínense ustedes lo que dirán los pueblos originarios o afros de los mestizos de México. No, pues por culpa, ¿no?, de sus gobiernos, nosotros vivimos así. Nosotros ni votar pudimos, ni llegar a la casilla. Porque hay pueblos tan lejanos en México que es imposible llegar a votar, porque representa también un gasto económico. Nuevamente a la idea del indio permitido, ¿no? El indio, pues, que logró votar, pues qué bueno. Y el que no puede votar por cuestiones económicas, pues allá su desgracia, ¿no? Es decir, concluyendo que hay unos más iguales que otros, ¿no? Y esos más iguales que otros, resulta que en México somos los famosos no indígenas o famosos mestizos. Decimos que no somos indios, ¿no? Porque mestizo, pues aunque busquemos en el álbum familiar las fotos de la abuelita, no, pues no hay tarahumaras, no hay otomí, no, pues no somos indios. Mira, aunque queramos buscar, no hay, man. Nosotros somos, no hay, la neta no hay. Eso sí, a lo mejor mi abuelita, por esos ojos verdes, a lo mejor sí venía de Andalucía. Eso sí, o sea, la sospecha. Y después de la sospecha entra otra cosa, peor, dicen las abuelitas, ¿no es cierto?, que es el susto que da. Y entonces no era nuestro abuelo. No, Carmen María, no era nuestro abuelo. Y ahí entonces reproducimos yo no sé si telenovela o mejor hay que postular por una buena literatura como la de José Agustín, la tragicomedia mexicana, ¿no? Y al final te das cuenta que sí, que toda tu familia era otomí, ¿no? No, pero mira, aunque ya reconocí que son, no soy otomí, o sea, la neta no hablo la lengua, porque creemos que la etnicidad o que la fuerza motriz de los indígenas son esos pilares étnicos o esos elementos fundantes que es la lengua, el territorio, los aspectos culturales, la cosmovisión, el núcleo duro, etcétera, etcétera. Pero cuando vivimos cotidianamente, está ahí presente. Nos decimos mestizos, porque claro, ser indio, pues es ser pobre, ser jodido y ser colonizado. Entonces, pues, no nos conviene ser indios. Pero resulta que en el México profundo, dice Bonfil Batalla, nuestra psicología, cómo elegimos los colores, los sabores, ¿no? Porque la comida no sabe sin chile, ¿no? El rosa mexicano es a fuerza, ¿no es cierto? Y si no, el azul chichimeca, ¿no? Y los colores de Frida Kahlo, y que mira, que todo esto, y que ay, que nice, hasta las grandes ahora artistas de México que imitan a Frida Kahlo y todo, que era muy mexicana y que reproducía los colores mexicanos, la música mexicana y todo eso. Y todo eso indígena está dentro de nosotros. Algo así como la dimensión desconocida, ¿no? Sí está dentro. ¿Qué comemos? Nos dice Paul Kirchhoff que los mesoamericanos deriva de muchas características. ¿Qué comían? Chile, maíz, frijol, calabaza. Los colores que utilizamos, las formas culturales, las formas del habla, ¿no es cierto? Si lo único que nos falta a los mexicanos
pues es mejor hablar en náhuatl y vamos a ver que tenemos una buena fonética para hablarlo, ¿no? Sobre todo cuando las palabras son muy largas, eso no es cierto, ahí nos damos cuenta de la fonética del mexicano, ¿no? E incluso de nuestros errores, ¿no? Nuestros errores gramaticales son errores de otra lengua que la tenemos internalizada. Por ejemplo, para los pueblos indígenas de Chiapas, el uso de la E, que normalmente es en plural o en singular. Entonces, si es E, es en singular. Y entonces, normalmente uno dice que tiene que ser pensé, o sé, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser en E, si es en singular. Pero cuando ya estaban utilizando otra palabra, entonces ya me comienzo a equivocar, ¿no es cierto? Mira tu globe, vos. O sea, el E comienza a resonar y es inconsciente el uso de la E. Ya vieron, es indio, cerote, ¿verdad? Ese es indio porque usa la E al final, ya le va saliendo el cobre, que esa es la mejor expresión racista, ¿no es cierto? Porque como dice Marta Casaús, la metamorfosis del racismo tiene que ser muy fuerte y muy lacerante, ¿no es cierto? Yo no soy naco, y si alguien te grita naco, que no repliques cuando te digan naco, ¿no es cierto? Está directamente proporcional en la cantidad de naco que tienes, ¿no es cierto? Entonces, si te dicen naco, si crees que eres rubio, caucásico, ¿no es cierto? Casi, bueno, Jesucristo no era así, porque además era del Medio Oriente, pero si crees que eres más bien escandinavo, yo creo que sería la palabra, ¿no es cierto? Entonces tienes que gritarle, pero la peor de tus leperadas, ¿no es cierto? Que para eso ustedes son maestros, sobre todo los de la UACM, porque sobre todo los de allá de Cautepec, Barrio Alto, esos son terribles, cuidado con ellos, no sé si, espero que no haya ninguno de ellos por aquí, pero todos ellos son terribles. Bueno, consecuentemente, entonces ese racismo se ha quedado ahí como una economía sumergida, como una simbología sumergida en los pueblos originarios de América, y eso imposibilita nuestra ciudadanía étnica, porque claro, ¿cómo los indios ahora tienen derechos? Bueno, pero si esos derechos hasta también le beneficiarían a usted, es lo que habría que explicarles, ¿no? Hasta en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Por qué? Porque es el desarrollo de una cultura milenaria que está adentro de nosotros y que somos parte de esa cultura. Ahora, eso sí, ¿de qué tiene usted descendencia? De Europa. Pues sí, qué bueno, ¿no? Y pues posiblemente del área musulmana más que de Europa, ¿no es cierto? Pero también tiene descendencia de esos pueblos, y también de los pueblos árabes y de los judíos, y también tenemos descendencias africanas, pero lo ocultamos. ¿Por qué? Porque el proceso de la ciudadanía étnica ha sido mutilada, por así decirlo, una ciudadanía étnica mutilada por la política de las tijeras de los estados-naciones, que ellos hacen el recorte, este es el indio, y lo recortan, pero le quitan la oreja, la nariz, etcétera, etcétera, y solo recortan lo que ellos quieren. Bueno, ¿cómo queremos que sean los indios? Que sean limpios y que se vayan. Bueno, solo recortamos eso. Es decir, que es un recorte de la realidad nada más, pero no es algo que ni mucho menos los pueblos indígenas puedan decidir. Y mientras los pueblos indígenas no tengan esa capacidad, ¿no es cierto?, para decidir, entonces, mientras no tengan ese poder para cambiarlo, entonces es muy difícil decir que sean verdaderamente ciudadanos. Pero no quiero decir entonces que no sean ciudadanos. Ejercen su ciudadanía a través de otras formas: la resistencia, la rebelión, los motines, etcétera, etcétera. Es decir, por formas de otro tipo de expresiones que el Estado prontamente tilda de ilegales, ¿no es cierto?, o poco éticas, o irracionales, o irascibles, o indiadas, en una palabra, ¿no es cierto? Es la confección del otro, pero ese otro, mientras no esté incluido en nuestro sistema, entonces nuestro sistema jurídico, político y social democrático, nuestro Estado social de derecho, dicho con toda propiedad de Habermas, es irracional. Vivimos una sociedad irracional mientras no tengamos un reconocimiento pleno de esa sociedad, de esos pueblos. ¿Por qué? Porque no construimos
una acción comunicativa entre todos los grupos. Es decir, que no tenemos una capacidad de reflexión como ciudadanos. Y eso entonces nos remite a una cuestión de poder. Yo tengo el poder, entonces no permito esos diálogos con esos otros. O permito un reconocimiento, pero desde mi punto de vista. Como dice Dios Polanco, ¿no? Dice, el problema del indigenismo, es decir, de todas estas políticas del Estado con relación a los indígenas, es que primeramente está confeccionado por no indígenas, o que creen que no son indígenas, porque en algo sí tienen, para ser aplicados a los otros sin tomar en cuenta ninguno de los puntos de vista de los otros. Eso es, por así decirlo, el iceberg de lo que es la ciudadanía étnica. Es decir, es un problema de poder. Bueno, yo creo que con eso concluyo. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. ¿Tienen preguntas o algún comentario, reflexión? Buenas tardes, profesor. Gabriela David, egresada de Sociología de aquí de la UNAM. Gracias. Bueno, mi pregunta es, no sé, ¿qué opinaría usted acerca de entendería yo como un juego de ciudadanías? Estoy planteando una cosa acerca de una migración interna. Pongámosle, por ejemplo, la población maya, pueblos pequeños de Yucatán, pongámosle más o menos, que juegan dentro de su pueblo una ciudadanía interna con estos consejos de viejos y demás, pero que después se trasladan a ciudades, pongámosle Cancún, y allá juegan otro tipo de ciudadanía. Entonces, lo entenderé yo como un juego de ciudadanías, ¿no? Son dos ciudadanías que ejerce un mismo individuo. Entonces, ¿cómo ves tú ese juego de sujetos? Bueno, seguimos otras preguntas, una ronda de preguntas. Bueno, a lo que se van animando, si quieren vamos dando la respuesta. Bueno, en el libro de García Canclini, que tiene varias cuestiones ahí muy importantes y otras que se discuten, nos habla precisamente de algo que son las redes sociales. Eso es muy importante, porque cuando tú hablas de un sistema, ¿no es cierto?, autopoético que vive, que existe, digamos, en un lugar dado, y que después se da el proceso migratorio a la ciudad de Cancún, que sabemos que tiene una proyección global grande, ¿no es cierto?, para todo el orbe, incluso pues, conectada con los grandes centros de turismo del país, etcétera, etcétera. Ahí vemos incluso una retroproyección, ¿no es cierto?, de diferentes escalas geográficas. Es lo que, por ejemplo, un enorme y grandísimo geógrafo brasileño, que tiene publicado un libro en el siglo XXI Editores, Heisbaer, explica muy bien. En la mayor parte de los estudios pensamos que la geografía es solamente el estudio de los espacios, pero no, la geografía es más amplia. Es el estudio, ¿no es cierto?, de las redes escalas. Tenemos que ver la geografía y los espacios sociales y los sujetos sociales en escalas. Una escala local, ¿no es cierto?, otra escala la global o la local, como muchos se denominan ahora. Pero dentro de eso hay niveles, por ejemplo, municipales, que puede ser, por ejemplo, una persona, como tú bien dices, por ejemplo, que sale de esa pequeña comunidad de Yucatán, una comunidad, ¿no es cierto?, a una red regional que puede ser Cancún, ¿no es cierto?, a una red nacional que puede ser posteriormente la Ciudad de México, ¿no es cierto?, que es un territorio red, nos dice, ¿no es cierto? Y por el otro lado se puede ir a Oaxaca, California, o a Poblayor, ¿no? Y ahí en esos lugares va a crear también otro tipo de escalas territoriales. Y en ese interescalas, ¿no es cierto?, en ese interescalas, entonces nos damos cuenta de que hay todo un juego de territorios. Por ejemplo, si lo analizas desde la teoría de los juegos de Wittgenstein, te das cuenta que entonces lo interesante no es la oposición, sino la cuestión lúdica, o sea, el juego. Por ejemplo, este chavo que está en Oaxaca, California, ¿dónde vive? ¿En Oaxaca o en California? ¿O dónde vive? ¿En Cancún o en su comunidad? Pues vive en los dos lugares, incide en los dos lugares. Es decir,
que más, obviamente que no es esquizofrenia, ¿no es cierto? Ni es ningún tipo de problema de personalidad, es simplemente que se da un fenómeno que para la territorialidad, nos dice Hirschberg, es la multiterritorialidad, y para el campo de lo social sería lo que Larissa Loveridge nos habla, las redes sociales. Es decir, él está recreado a través de un conjunto de redes sociales, desde familiares, desde nacionales o internacionales, a través de los cuales estén interconectados. Esto es lo que nos habla García Canclini en varios estudios, desde cultura popular hasta los últimos trabajos, precisamente de cómo para crear un nuevo tipo de ciudadano. Ese ciudadano, nos dice García Canclini, tiene que ser un ciudadano que supere la pobreza, que ya no esté desigual, porque el fenómeno del poder se fundamenta en la desigualdad, de que haga lo que le dicen, ¿sí? Y en el caso de los pueblos indígenas, ese ha sido el plano, la desigualdad, es decir, que tienen que hacer lo que el otro dice, y la pobreza en que está sumido. Pero el tercer campo son las interacciones sociales. Y en esas interacciones sociales, que para Weber serían acciones sociales, cómo nos interaccionamos, y que para el marxismo serían las relaciones sociales, de producción, o relaciones interculturales, o relaciones étnicas, etcétera, etcétera, que pues obviamente nosotros pues utilizamos recíprocamente. Pero si lo vemos en el plano lúdico, como lo hace Wittgenstein, es todavía más interesante, porque ahí tú puedes matizar entonces que cuando, por ejemplo, este chico regresa a su comunidad y regresa con unos tenis nuevos, o regresa con una gorra, o regresa bronceado, o regresa con otras palabras, pues ya está creando otro performance social, o una cosa muy distinta, y que incide en su comunidad, y que la comunidad, cuando llegue otra vez allá, le va a transformar a él también su misma percepción, porque va a decir, pues el chavo, la gente que vive en mi pueblo piensa de esta manera, y la gente que vive aquí piensa de otra manera. ¿Cómo debo de pensar yo? Pues tiene dos repertorios. Ahora, ¿qué va a jugar? Pues allá su bronca. Un día dice, no, yo soy muy oaxaquita, y órale, ¿no? Y juego aquí, y hoy pues voy a comer mi tamal oaxaqueño y toda la cosa. Y al siguiente día, no, en Oaxaca, esta cosa de los ceviches de cangrejo ni los conocen, yo aquí sí, ¿no? Me lo voy a comer. Fíjate, dos imposturas, ¿no? Que puedo utilizar, dos realidades que pueden manipular, y eso crea un tipo de ciudadano étnico. Por supuesto que para el multiculturalismo, mejor si este ciudadano luego se va a Estados Unidos y a lo mejor allá se vuelve republicano y protestante, ¿no es cierto? Porque a lo mejor ahí ya logra lo que es precisamente la idea de multicultural liberal, ¿no es cierto? Que es crear un pensamiento universal de que aunque seamos culturalmente distintos, mexicanos, guatemaltecos, peruanos, brasileños, etcétera, etcétera, al final hay derechos humanos que nos tocan a todos, ¿no es cierto? Y al final hay una teoría social que responde a todos, es decir, el universalismo, ¿no? La individualidad no existe, lo universal es lo particular, ¿no? En fin, no sé si te respondí o nada más hablé. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario, por favor, compañeros? También pueden darnos respuestas, porque a lo mejor no hay preguntas. O bueno, alguna reflexión también. Ok, Ernesto, descendiente de Costa Chica y de Serrana Poblana, con eso te digo muchas cosas. ¿Cómo hacer para no ser un Luguanán, un Coyomet, ante estos cambios que has planteado de cuando salimos de la comunidad y regresamos? Luguanán o Coyomet, para el contexto es Luguanán, es aquel que nos viene a envenenar, aquel viene de la palabra Tutunacú Lugua, que es víbora, Coyomet como aquel taimado, el que viene a lastimarnos, y cuando uno sale de la comunidad, en ese sentido, pasa a entrar a estas categorías. Y bueno, Naco, ya para este repertorio, bueno, en Tutunacú, Nacu es corazón, entonces cuando te dicen Naco, es aquella persona de mucho corazón. Cosas muy interesantes para reflexionar, y que tiene sus asegúnes y sus versiones, para el caso de México. Es decir, primero,
la primera pregunta de la ciudadanía. ¿Por qué abandonar mi ciudadanía étnica? Mi padre, fíjense ustedes, era guatemalteco, de origen, pero vivió casi toda su vida en México. Entonces seguramente le provocaba y le gustaba más vivir en México que Guatemala. Y entonces inventó una parafernalia de la identidad, decía, no, yo no soy guatemalteco ni mexicano, yo soy mesoamericano. Y entonces así se la quitaba. Lo malo, y ahí sí, el único error teórico que tenía es que vivió muchos años allá donde viven los chichimecas, o sea, en el norte de México, en Mazatlán, y ahí entonces pues no tenía nada que ver con el repertorio mesoamericano, y sí tenía mucho de repertorio sinaloense, entre ellos su gusto por los mariscos y por muchas otras de tipo de comidas. Entonces ahí viene entonces esa otra cosa que nos dice Saramago en la construcción de un mundo de la ceguera, ¿no? Si no vemos y luego no queremos ver lo que es obvio, ¿no? Lo que somos es obvio. Entonces yo llego al DF y ya quiero ser chilango, y luego resulta que la única manera que me dicen, pues no es ese significado profundo del que tiene corazón y de naco, sino siento naco, pues más bien de totonaco, de otras voces que han inventado para decir lo que es el naco, ¿no? Y entonces ahí ya nos damos cuenta que son cuestiones de principios individuales que nosotros tenemos que hablar. Y por eso, por ejemplo, el doctor Mario Magallón, un querido maestro de estudios latinoamericanos, nos dice, refiriéndose a la sociedad moderna, de que vivimos en un mundo de enorme intolerancia hacia los demás, y la principal intolerancia deviene a la intolerancia de nosotros mismos. No nos queremos reconocer lo originario o lo original que somos, ¿verdad? Y solo andamos buscando ropa original. Entonces, si uno ya de hecho es originario y es original, la ropa es contingente, ¿verdad? La ropa, hasta mejor si es de Tepito, ¿no? De todos modos, pues esa ropa, que dura menos, eso sí, dura menos, es el único escollo, ¿no es cierto?, como original, pero que comprada 5 veces es más barata que una original, de manera que si fuéramos buenos protestantes, ¿no es cierto?, compraríamos la ropa no original porque dura más, ¿no es cierto?, y porque gastamos menos. Y es más, hasta ahora, eso es lo bueno de la globalización. Entre más jodido y roto esté el pantalón, así como el que estoy usando yo ahorita, ¿no es cierto?, entre más jodido, mejor, ¿no es cierto?, porque es más original. Porque miren, los que están bueno, el que tengo aquí tiene más de 12 años. Cuando yo lo compré era un bonito pantalón porque era azul así fuerte y todo esto, y que sí daba el gatazo, como dicen los chavos, ¿no es cierto? Pero ahora parece originalmente pues nuevo, y ahora originalmente pues de original ya no tiene nada, ya más bien es viejo, pero se ve bien, ¿no es cierto? Se ve, según yo, ¿no? Porque todo es percepción, ¿no? Todo es percepción. Se ve bien porque pues ya se ve raído, ¿no? Y así lo usan los chavos ahora, ¿no? Y como uno al paso de los años, no sé si te has dado cuenta, uno rejuvenece. De espíritu, claro, porque de otra cosa no rejuvenece uno, pero uno cada vez se siente más inmensamente joven. Y eso yo creo que lo que a uno le beneficia un poquito, pues para la identidad, ¿no? Y entonces la intolerante tolerancia, ¿no es cierto?, que era el fenómeno que les estaba hablando, que nos hablaba Leopoldo Sea, y que decía a Mario Magallón, decía, sí, claro, la intolerable tolerancia es cuando el Estado nos dice, te tolero pero pobre, te tolero pero como indio, te tolero pero como jodido, como marginado, como desigual. Pero ya cuando tú llegas a la Cámara de Diputados, o llegas a la Cámara de Senadores, como senador, como diputado, o como presidente de la República, pues ojalá ya pienses como yo, porque entonces vas a tener mi repertorio cultural. Pero si traes tu repertorio, imagínense ustedes que los zapatistas ocuparan el máximo gobierno de México, ¿cómo sería? Bueno, para comenzar, yo creo que hasta los zapatistas hubieran dado un mejor partido el domingo pasado en Azteca, ustedes.
tienen su selección, no crean ustedes que usan kites, no, ya usan tenis y toda la cosa, ya incluso hay buenos futbolistas entre ellos, ¿verdad? Tendríamos una dirección ética y moral diferente para este país, y entonces ahí sí seríamos originales. Pero eso sí le pasó a Benito Juárez entonces, de donde iba, llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente, pero pareciera ser de que llegó a ser un presidente que representaba a otros grupos y otras realidades culturales. Pero no es el caso de Evo, ¿o será? ¿O será que no? Con lo que pasó con la selva, que respondía más en intereses de la iniciativa privada. ¿No será que a veces Evo también pues tiene que ser componentes de poder? Digo, pregunto, no sé, ¿verdad? A veces los propios no sabemos preguntas. ¿O será que la vía de Evo sea la mejor, el buen vivir? ¿O será que hayan otras, tantos como pueblos? Y pues mejor se lo damos a cada pueblo para que por lo menos no nos echen la culpa, ¿no? Sino que se echen la culpa entre ellos mismos, de que no, pues la regaron, les fue mal, ustedes, ¿no? Así habría que hacer con la selección, que no tuvieran director técnico. No, la regaron, ustedes fueron, ya les echamos la culpa a los jugadores. Pero aquí pareciera que eso de la dirección no se nos da mucho, no se nos da mucho. Pero en Francia cuando perdieron creo que no les pagaron, dijeron no, ya, conforme con que les dimos el piso, no les pagaron. Así pasa, así pasa. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos. Pienso que nos ha dejado, digamos, muchos elementos para reflexionar el día de hoy, repensar el término de ciudadanía desde precisamente otra perspectiva, que es la perspectiva étnica, ¿no? Y pensar desde nuestras realidades, cómo aprender, cómo analizar, ¿sí?, este fenómeno de la diversidad o la multiculturalidad, o propuestas que emergen de los pueblos originarios y también de los pueblos afrodescendientes, en esa perspectiva de una lucha histórica y una resistencia que han tenido no solamente en México, sino en toda América Latina, y por supuesto en medio de su reivindicación cultural. Antes de que acabemos, quisiera invitarlos, que no se vayan, ¿verdad? Todavía, para la siguiente sesión, que va a ser el 23 de septiembre, tenemos como invitados precisamente a un profesor indígena, que es uno de los pocos profesores indígenas que tenemos aquí en la UNAM. Se trata del maestro Miguel Hernández, aunque mañana ya tiene su doctorado, ¿no? Él nos va a hablar sobre la filosofía Tzotzil, cómo adentrarnos, cómo poder conocer ese ser, cómo ser en cuanto al elemento óntico, ¿no?, de los Tzotziles. Recuerdo que él me comentaba cuando llegó esa propuesta a la Facultad de Filosofía de aquí de la UNAM, pues generó obviamente muchos choques, ¿no? Cuando pues hablar de filosofía Tzotzil, pues yo creo que era un reto bien grande, y sobre todo en una facultad donde pues hay una visión bastante particular de la filosofía. Creo que es precisamente su propuesta un rompimiento contra un pensamiento hegemónico. Por eso lo invité acá. Y juntamente con él va a compartir la mesa el doctor Jesús María Serna Moreno. Él precisamente nos va a ahondar en esta abreboca que nos hizo el doctor Carlos Ordóñez sobre los pueblos originarios en el Estado-Nación mexicano. Cómo entender a estos pueblos originarios dentro de lo que podría ser el constructo de un Estado-Nación, pero visto desde una perspectiva de la diversidad y la inclusión de muchos mundos, ¿verdad?, diferentes en uno. Entonces, antes de terminar, pues le damos la constancia al doctor y nos despedimos de él como profesor. Podemos pasar, ya acostumbrados al neoliberalismo, quisiera pasarles un pequeño comercial. Ya ven que estamos ya a tono con el neoliberalismo y la globalización. Vamos a tener un evento académico del 13 al 15 de noviembre próximo en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que son las 24avas jornadas las Casianas Internacionales.
a la cual están cordialmente invitados, a la cual también hemos insistido mucho para profundizar sobre el tema de territorio, pueblos originarios y afrodescendientes, que es la temática que vamos a trabajar, y que en el marco del Congreso le vamos a otorgar un pequeño homenaje a la doctora Araceli Burguet Cal y Mayor, que es una de las grandes intelectuales sobre el tema de la autonomía indígena en México y que vive en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Entonces están cordialmente invitados. Ya cerramos lamentablemente nuestro ciclo de las inscripciones, pero si en algún momento están interesados en seguir información, tenemos una página web, ya ven que estamos interconectados, ¿verdad? www.jornadaslascasianas.com.mx, ¿no es cierto? Ya somos marca comercial ahora, ¿no es cierto? Ya somos marca registrada, original, ¿no es cierto? Ahí van a estar toda la información referente a las jornadas. Vamos a actualizar en estos próximos días las jornadas, y pues también para que nos apoyen para socializar el evento para la gente que quiera ir, y pues ojalá que tuviéramos a psicólogos allá, pues para que pues a lo mejor no se planteen lo loco que estamos los lascasianos, ¿verdad? Y ojalá que pues tengamos su aporte. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Natural